Milagro para una Madonna de Bárbara Cartland, capítulo 4. Por un momento Lorimer y Florencia se miraron el uno al otro. Luego se recuperó primero y logró decir de una manera bastante convincente: «Te dije que tenía que verte». «¿Cómo pudiste haber venido aquí?», preguntó, y luego dio un pequeño grito. «Debes haber trepado por las paredes». Él sonrió, corrió las cortinas detrás de él y se acercó a la cama. «Podrías haberte matado», jadeó. «Te aseguro que estuve bastante seguro». Se paró junto a la cama mirándola. Luego, pensando que podría avergonzarse si se sentaba en ella, levantó una silla. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», respondió, «pero estamos solos y nadie es consciente de ello, así que hablemos francamente». Sintió mientras ella hablaba que apenas había escuchado, sino que lo miraba fijamente, de modo que sus ojos parecían casi llenar su rostro. Luego dijo en voz baja: «Fue valiente de tu parte, pero deberías irte». «Creo», dijo Lorimer, «que te decepcionaría si me fuera, cuando por una vez podemos hablar entre nosotros sin ser interrumpidos. Hay tanto que quiero escuchar. Así que no dejemos que perdamos el tiempo preocupándonos por cosas que son innecesarias». Ella entonces sonrió un poco. Luego dijo: «Es difícil saber qué decir, dadas las circunstancias». «En realidad no», respondió. «Creo que eres tan consciente como yo de que algo extraño ha pasado entre nosotros, y sé que nunca antes había conocido nada tan positivo en mi vida, que tengo que ayudarte». Un pequeño escalofrío la recorrió y supo que sus palabras le habían traído a la mente al príncipe Vicente. Pensó mientras la miraba que nunca había visto a una mujer lucir tan hermosa en la cama, y sin embargo, al mismo tiempo tan pura e inocente. Con su largo cabello dorado cayendo sobre sus hombros casi hasta la cintura, y su camisón infantil adornado con una hilera de botones de encaje en el cuello, se veía mucho como María debió haberse visto cuando el arcángel Gabriel se le apareció. Había algo en Florencia que nunca había encontrado en ninguna otra mujer, y sabía que era una pureza de mente y cuerpo que era casi sagrada. Luego dijo muy suavemente: «Confía en mí». «¿Cómo podría?», preguntó Florencia. «Incluso si te dijera lo que está sucediendo, no hay nada que puedas hacer al respecto». «¿Cómo puedes estar tan segura de eso?». Ella lo miró y él sintió como si estuviera mirando profundamente debajo de la superficie. Sabía que era lo que hacía cuando estaba tratando de entender a otra persona, profundizando en su personalidad, en un esfuerzo por descubrir la verdad. Él no habló, pero sus ojos sostuvieron los de ella hasta que ella dijo un poco tímidamente, como si se hablara a sí misma: «¿Cómo puede ser tan diferente?». «Eso es lo que quiero que pienses», respondió. «Sabemos que ambos somos diferentes de una manera que sería inexplicable para cualquier persona común. Así que tal vez juntos podamos hacer el milagro que se necesita». Vio una luz repentina entrar en sus ojos, como si eso fuera por lo que había estado orando. Ella juntó sus manos en la sábana con bordes de encaje frente a ella, y él vio que sus dedos eran muy largos y delgados, y tan hermosos que sabía que cualquier artista anhelaría pintarlos. Él estaba esperando una respuesta, y después de un momento ella dijo en voz muy baja: «Yo no sé por dónde empezar». Fue entonces de repente como una explosión que se escuchó el sonido de la voz de un hombre fuera de la habitación. Estaba hablando en italiano, y cuando Lorimer comenzó a ponerse de pie, Florencia jadeó: «Es mi hermano, él no debe encontrarte aquí». Lorimer no respondió. Rápidamente cruzó la habitación, y sabiendo que solo tenía 1 o 2 segundos de sobra, se fue detrás de la cortina de otra ventana de la que había entrado en la habitación. Acababa de correr las cortinas detrás de él cuando se abrió la puerta y escuchó a Florencia exclamar: «Antonio, me preguntaba qué habría pasado, ya que llegaste tan tarde». «No esperaba encontrarte aquí», respondió su hermano. «Fue amable de tu parte esperarme». «¿Dónde has estado? Papá esperaba que volvieras hace unas horas». «Sí, lo sé», respondió el príncipe Antonio. Mientras hablaba, Lorimer lo escuchó poner algo pesado en el suelo, y un segundo después se escuchó el sonido de otra persona. Suponía que era un sirviente que traería más equipaje. «Eso será todo, Giorgio», dijo el príncipe. «¿Debo decirle a su ayuda de cámara que lo requiere, Su Alteza?» «No, me acostaré enseguida».
El sirviente dijo «Buenas noches» y salió de la habitación, y Lorimer supo que el príncipe se había sentado en la silla junto a la cama que él acababa de desocupar. «Supongo que has estado preocupada», dijo el príncipe. «¿Lo tienes contigo?», Florencia preguntó muy suavemente. «Sí, he traído el collar conmigo», respondió Antonio. «Una de las razones por las que llego tan tarde es porque me detuve en el Ponte Vecchio para dárselo a Giovanni, ya que una de las piedras estaba suelta». «¿Ninguna de ellas se ha perdido?». «No, todas están allí, y Giovanni dice que desde la última vez que lo vio se ha duplicado en su valor». Hubo silencio y Lorimer supo perspicazmente que Florencia parecía infeliz. «No sirve de nada, querido», dijo el príncipe con brusquedad. «No hay nada que podemos hacer más que dejar que lo tengan y que les haga mucho provecho». «Pero ellos lo quieren y yo también». Las palabras salieron vacilantes de los labios de Florencia, casi como si no pudiera evitar que lo hicieran. Lo sé, dijo el príncipe con irritación, «pero hemos pasado por todo esto antes, y no puedo pensar en otra forma de salvar a papá». Hubo silencio. Entonces, como si Florencia recordara de repente que Lorimer estaba en la habitación, dijo: «Y supongo que quieres acostarte». Su hermano sonrió. «Te ves muy cómoda, así que no te moveré. Podemos cambiar de lugar por la mañana». «Solo vine aquí», explicó Florencia, «porque estaba tan asustada que podría extrañarte si salías temprano en la mañana antes de que me despertara». El príncipe se echó a reír. Eso sería un cambio de llegar tarde después de estar dormido. Bianca me pidió que me quedara con ella, pero sabía que todos ustedes esperarían que estuviera aquí para desayunar, así que me negué. ¿Has visto a Bianca? Ella me extrañaba tanto como tú, respondió el príncipe, y también tenía información que yo quería. ¿Y qué era? Un informe sobre algunas de las cosas repugnantes que el diablo de Vicente ha estado haciendo en la ciudad. Estoy haciendo una lista de ellas. ¿Por qué? Puede que no nos haga ningún bien, al mismo tiempo podría ser útil, uno nunca sabe. ¿Cómo podría ser posible?, tartamudeó Florencia, usar algo contra él y que yo me haga no casarme con él, que no necesite casarme con él. Su hermano negó con la cabeza. Eso lo dudo. Todo el mundo sabe cómo es y deplora su comportamiento, pero no está haciendo nada criminal desde el punto de vista de la ley. Había una nota desesperada en su voz cuando el príncipe Antonio dijo en un tono diferente: «Oh Dios, Florencia, sabes que te salvaría si pudiera, pero aparte de matarlo, ¿qué demonios puedo hacer?» «Lo sé, Antonio querido, pero si hicieras eso te colgarían, y eso avergonzaría a nuestra familia, y sé que mataría a papá perderte». «Lo matará de todos modos perderte a ti». Florencia no respondió y después de un minuto dijo en voz más baja: «Puedo ver que estás cansada. Vete a dormir, mi querida, y sigue orando hasta el último momento para que un milagro nos salve a todos. No hay nadie más que Dios a quien podamos apelar». «He orado y orado», dijo Florencia con un pequeño quiebre en su voz, «pero no creo que él me escuche». Su hermano se inclinó y besó su mejilla. «Al menos tenemos el collar», dijo, «que levantará una carga de la mente de papá». «Fue muy valiente de tu parte recuperarlo», dijo Florencia. «Buenas noches, Antonio». «Buenas noches, querida hermana», respondió el príncipe, «y Dios te guarde». Cruzó la habitación y Lorimer pensó que luego recogió una de las cosas que el sirviente había dejado. Luego salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él, y se escuchó el sonido de pasos retrocediendo por el pasillo. Lorimer no se movió, sabiendo que sería un error en tales circunstancias ser demasiado precipitado. Entonces escuchó a Florencia decir con una vocecita asustada: «¿Estás todavía allí?». Salió de detrás de las cortinas y la vio mirándolo ansiosamente, su rostro muy pálido, y se dio cuenta de que estaba aún más asustada y agitada que cuando lo había dejado. Caminó hacia la cama y esta vez se sentó a un lado de ella, sabiendo que era importante que no se escucharan y que las voces, por suaves que fueran, pueden sonar bastante fuertes en la quietud de la noche. Por un momento solo se miraron. Luego dijo: «Ahora no tiene por qué haber pretensiones entre nosotros. Dime por qué tu hermano tuvo que robar el collar de mi hermana para que tu padre se lo diera a los Goricias». Como si lo que dijo fuera un shock, Florencia se llevó la mano a la boca como para evitar dar un grito.
Luego dijo en un susurro: «No tenía idea de que era tu hermana quien tenía el collar. Sabía que había sido vendido a un noble inglés muy distinguido, quien, por una extraña coincidencia, está casado con mi hermana», dijo Lorimer. «Pero, ¿cómo, Florencia, pudo tu padre vender algo tan hermoso y tan parte de su historia?» Ella apartó la vista de él y torció sus largos dedos antes de preguntar: «¿Puedo confiar en ti?». Él sabía lo importante que era la pregunta para ella, y extendió la mano para tomar su mano en la suya. Podía sentir que ella estaba temblando por todas partes y sus dedos parecían revolotear en los suyos como un pajarito atrapado en una red. «Te juro ante Dios que no solo puedes confiar en mí», dijo, «sino que de alguna manera te salvaré de casarte con el príncipe Vicente». Mientras hablaba, ella estaba muy quieta, pero había una luz en su rostro que parecía provenir de lo más profundo de ella. «¿Podrías hacer eso?». «Puedo intentarlo y tengo la sensación de que tendré éxito. Si lo haces, entonces todas mis oraciones habrán sido respondidas. Pero primero tienes que ayudarme, porque necesito saber la verdad, toda la verdad». Lorimer dijo muy suavemente. Él no quitó su mano de la suya, sabiendo que ella la encontraba reconfortante, y de alguna manera, porque la estaba tocando, ella pudo comenzar a hablar. «Supongo que sabes que ha habido una venganza entre nuestra familia y los Gorizia durante siglos». «Sí, había escuchado hablar de eso. Es algo de lo que Antonio y yo solíamos reírnos, porque era tan anticuado en estos tiempos modernos». Ella dio lo que fue casi un sollozo antes de agregar: «Pero nosotros nos reímos demasiado pronto. Y tal vez fue nuestra risa y nuestras bromas que hicimos sobre Vicente lo que lo hizo decidirse a vengarse». «¿Y qué hizo?», Lorimer preguntó. «Ha chantajeado a papá». «¿Cómo?». Hubo una pequeña pausa y supo que Florencia estaba sintiendo las palabras antes de pronunciarlas. «¿Sabes que desde que el rey Humberto llegó al trono, muchas personas están insatisfechas con su gobierno y con él?» «He oído de eso», admitió Lorimer. «Se rumorea que ha habido más de unos pocos conspirando contra él, y un hombre en particular cuyo nombre es Orsini». Lorimer asintió. «He oído hablar de él. Es poderoso, pero se ha visto obligado a esconderse porque aquellos que apoyan al rey están decididos a llevarlo a la justicia por una serie de crímenes diferentes». Lorimer estaba escuchando atentamente, recordando que esto era lo que el conde de Rosebery le había dicho que sospechaba que estaba sucediendo. «Ahora sé», continuó Florencia, «que los Gorizia deben haber trabajado mano a mano con Orsini, pero nunca podremos demostrarlo». «¿Por qué no?». «Porque han sido demasiado inteligentes y de hecho han incriminado a papá». Lorimer se acercó un poco más a ella, todavía manteniendo su mano sobre la de ella. «Adelante», dijo suavemente. «Papá recibió una carta de un hombre que solía conocer, diciéndole que estaba en un gran problema y preguntándole si papá iría, que se encontrara con él en una parte de los terrenos donde nadie podía verlos en el palacio. Papá pensó que era algo extraño, pero nunca se ha negado a ayudar a nadie en apuros, especialmente a un viejo amigo». «¿Entonces fue solo al lugar de reunión?», Lorimer cuestionó. «Sí. Decía en la carta que debía venir solo, así que caminó por el jardín hasta un claro en el bosque que estaba muy aislado y donde el hombre lo estaba esperando». «¿Tu padre lo conocía?». «No, no era el hombre que él esperaba ver, pero el hombre que estaba allí dijo que su amigo estaba demasiado enfermo para venir él mismo y le había traído a papá una carta especial de él». «¿Y tu padre no pensó que era algo extraño?». «No, dijo que el hombre en el bosque parecía honesto y leal y hablaba con cierta autoridad. Por lo tanto, le prometió que ayudaría a un viejo amigo en apuros de cualquier manera que pudiera. Estrechó la mano del hombre y regresó al palacio con la carta». «¿Eso es todo?». «No, no, hay mucho más que eso». «Dime». «El hombre que conoció a papá en el bosque fue Orsini». Lorimer parecía perplejo. «No entiendo». «¿Por qué deberías hacerlo?», preguntó Florencia. No podía adivinar más de lo que papá podía, mientras que hablaban, que Vicente o uno de sus cómplices estaba tomando fotografías de papá con el hombre que todos custodiaban al rey y estaban buscando. Lorimer se sintió erguido y miró a Florencia. Ahora comenzó a entender lo que había parecido tan incomprensible.
Era consciente, por supuesto, de que la fotografía se había lanzado repentinamente como un nuevo invento emocionante, y en Inglaterra Paul Martin había tomado algunas fotos publicitarias fantásticas. Se había comprado una de las cámaras Falcon, que había causado una revolución en el mundo de la impresión, pero esa era la primera vez que se daba cuenta de lo útil que podría ser la fotografía para los chantajistas. Cuando unos días después Vicente hizo arreglos para ver a papá y le mostró las fotografías que se habían tomado, no podía creer lo que había sucedido. Florencia dijo con una vocecita quebrada: «Había una de papá estrechando la mano de Orsini, y otra con Orsini entregándole la carta de su supuesto amigo, que podría parecer como si estuviera entregando dinero, y varios otros de ellos hablando seriamente juntos». No había necesidad de que Florencia diera más detalles. Lorimer era consciente de que si esas fotografías del príncipe se mostraban al rey y a los responsables de su seguridad, habría poco o nada que el príncipe pudiera decir en su propia defensa. «¿Y tu padre no tenía idea de a quién había conocido en el bosque?», preguntó. «No hasta que Vicente se lo dijo». «Entonces, ¿qué pasó?». «Vicente exigió una suma de dinero a papá como precio de su silencio y su promesa de no mostrar las fotografías al rey». «Así que fue por eso que tu padre tuvo que venderla a Madonna Ansidei», Lorimer dijo sin aliento. «¿Sabías que era falsa?». «Estaba seguro de ello». «¿Cómo podrías saber?». «Fue copiado por uno de los mejores artistas vivos. Un hombre para ser confiable porque papá lo había ayudado cuando era pobre y luchaba». «Estoy de acuerdo en que es una pintura magnífica», reconoció Lorimer, «pero le falta algo». «¿Qué es eso?», Florencia preguntó con ansiedad. «No puedo explicarlo exactamente, pero porque amo especialmente las obras de Rafael. Me vibran de la misma manera que tú y yo vibramos el uno al otro». Habló en voz baja, pero sus ojos se posaron ante los suyos, y el color inundó su rostro pálido. Ella se veía tan hermosa que él tenía un deseo irresistible de inclinarse hacia adelante y besarla. Sin embargo, sabía que esto era algo que no debía hacer, y en cambio sus dedos se apretaron sobre sus manos mientras decía: «Adelante. Estoy seguro de que, habiendo obligado a tu padre a pagar una vez, lo hizo pagar una y otra vez. Vicente exigió más y más dinero, y aunque estamos seguros de que parte de él van a Orsini», se detuvo y agregó vacilante, «el resto se destina a sus placeres, que entiendo son muy caros». Había lágrimas en sus ojos mientras continuaba: «Papá no se ha atrevido a vender otra imagen, excepto dos más pequeñas y menos importantes. En caso de que alguien se dé cuenta de lo que ha estado haciendo. Si la gente hace preguntas, toda la historia saldrá a la luz». «Puedo entender eso», dijo Lorimer con simpatía. Por fin, cuando parecía que no quedaba nada, Vicente dijo que papá debía darle el collar, sin tener idea de que ya lo habíamos vendido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras agregaba amargamente: «Venderlo agregó 10 años a la edad de papá. El collar ha estado en nuestra familia desde que se hizo hace más de un siglo y medio». «¿El dinero mantuvo a Vicente callado?», Lorimer preguntó. «Solo por un corto tiempo. Luego, cuando papá dijo eso, no había nada más que pudiera vender. Él se rió y respondió: «Florencia tiene ahora 18 años. ¿Qué podría ser más adecuado que ella se case conmigo?». Lorimer vio la expresión en el rostro de Florencia, que le dijo cuán profundamente se había sorprendido. No pude creer cuando papá me lo dijo», susurró después de un momento. «Sabía que no era porque Vicente me quisiera como mujer, sino porque era su venganza definitiva contra los ojinos». Lorimer guardó silencio simplemente porque no sabía qué podría decir. Sin embargo, podía entender la forma retorcida en que la mente del príncipe Vicente estaba trabajando. «Además de eso», continuó Florencia, «Vicente exigió que el collar, que los Gorizia siempre habían codiciado, fuera parte de la dote del matrimonio». «¿Y tu padre no podía admitir que lo había vendido?». «Por supuesto que no. Nadie lo sabía, excepto el joyero Giovanni, que es un amigo personal y que nunca nos traicionaría». «Así que es por eso que tu hermano tuvo que robárselo a mi hermana». «Exactamente. Pero por favor, comprende que Antonio normalmente nunca se rebajaría a hacer algo tan deshonesto. Pero era un caso de salvar a papá». Miró a Lorimer lastimosamente, como si temiera que estuviera condenando a su hermano,
por lo que sabía que debía considerar un crimen grave. Por supuesto que lo entiendo, respondió. Ahora que me has contado toda la historia, Florencia, debo comenzar a pensar en lo que puedo hacer para salvarte a ti y por supuesto también a tu padre. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes realmente hacerlo?, preguntó. Había una alegría incontenible y momentánea en su voz. Luego, en un tono muy diferente, dijo: Pero estoy pidiendo demasiado. ¿Cómo puede alguien salvarnos de esos demonios? Tiene las fotografías, evidencia indiscutible de que papá habló con Orsini. Le tomó la mano y tomó un paquete de él que fácilmente podría malinterpretarse en algo muy incriminatorio. He pensado en todo eso, dijo Lorimer en voz baja. Ahora dime, Florencia, ¿cuándo fue la última vez que tu padre vio las fotografías? Cuando Vicente se las mostró, y apenas podía creer que no estaba soñando. Y por supuesto, los negativos estarán en un lugar seguro. Muy seguro, dijo Florencia, como me aseguró la semana pasada. Florencia apartó su rostro de él como si estuviera avergonzada, y su voz era muy baja cuando respondió: Le rogué a Vicente que no me obligara a casarme. Le dije que lo odiaba por lo que le había hecho a mi padre, y que sería para nosotros encontrar felicidad alguna. Ella sollozó un poco, como si el recuerdo de cómo le había suplicado al príncipe todavía estuviera vívido en su mente, y Lorimer vio las lágrimas correr por sus mejillas. Tendrás el collar, le dije. También puedes tener las otras cosas del palacio de papá, si quieres, pero no me obligues a casarme contigo. Su voz se quebró en las últimas palabras y le fue imposible continuar. Entonces, como sabía que Lorimer estaba esperando, con un esfuerzo sobrehumano logró decir. Parecía escuchar seriamente mientras hablaba, y pensé por un momento que iba a estar de acuerdo. Entonces echó a reír. Fue horrible la forma en que se rió. Los dedos de Lorimer apretaron sus manos como para consolarla. ¿Qué dijo?, preguntó. Él dijo: Siempre harás exactamente lo que quiero, porque en una caja fuerte en mi habitación hay prueba indiscutible de que tu padre es un traidor a su país y a su rey. Cuando Florencia pronunció la última palabra, tomó sus manos de Lorimer y se las puso sobre la cara. Como si no pudiera evitarlo, la abrazó y la acercó a él para que llorara contra su hombro. Está bien, dijo suavemente. No llores, ahora sé a lo que me enfrento. Nada es imposible. Se quedó quieta por un momento. Luego levantó la cara hacia la suya para mirarlo. Sus lágrimas todavía estaban húmedas en sus mejillas y en sus pestañas largas y oscuras cuando dijo: ¿No estarás sugiriendo subir al palacio de Gorizia como lo hiciste aquí? No, no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué no? Porque sería peligroso, terriblemente peligroso. Tienen muchos más sirvientes que nosotros, y si Vicente te encontrara allí, te mataría. No tengo miedo. Pero ¿cómo podría dejarte morir por nosotros? Por ti, dijo Lorimer muy suavemente. Él la miró a los ojos. Sus ojos estaban sostenidos por los suyos, y muy lenta y suavemente, como si fuera algo ordenado desde el principio de los tiempos, sus labios se encontraron con los de ella. Sintió el pequeño temblor que la atravesó, y luego la suavidad de su boca, aún temblando por sus lágrimas, le trajo un éxtasis que nunca antes había conocido en toda su vida. Era mucho más que la unión de sus labios. Era como si las vibraciones de ambos estuvieran unidas, y su corazón tocara su corazón, su alma la de ella. Durante un largo momento su beso fue sagrado y casi inhumano. Entonces, cuando Lorimer sintió que ella se entregaba a él, sus brazos se apretaron alrededor de ella, y sus labios se volvieron más exigentes e insistentes. Una llama se elevó dentro de ambos que estaba tan extasiada, tan perfecta, que sabía que era algo que había estado buscando toda su vida y pensó que nunca encontraría. Nunca, en ninguno de sus amoríos, cuando había sido profundamente atraído, cautivado y embelesado por la mujer con la que hizo el amor, había conocido la maravilla y la gloria de todo lo que experimentó mientras besaba a Florencia. Él sabía cómo lo hacía, que para ella era la primera vez que la besaban, y cómo podía leer sus pensamientos. Sabía que lo que ella estaba sintiendo era parte de sus oraciones, y parte también de la belleza de la que estaba rodeada, y que era intrínsecamente una parte de sí misma. Solo cuando él quitó su boca de la de ella escondió su rostro contra su cuello y dijo suavemente: Ahora sabes, querida, por qué te salvaré,
y porque nada ni nadie se interpondrá en mi camino o te impedirá ser libre para casarte conmigo. Ella no respondió, y él sabía que estaba llorando, pero sus lágrimas eran ahora de felicidad y esperanza. Lorimer no subestimó el peligro para sí mismo de ser descubierto y la amenaza a la reputación de Florencia, por lo que, después de haberla besado de nuevo hasta que se sintió como si ambos tocaran las estrellas y el cielo y estuvieran envueltos por la luz de la luna, dijo: «Debo dejarte, querida, y debes dormir y creer en mí. Recuerda que necesito tus oraciones». «Rezaré, rezaré por ti sin cesar», respondió Florencia. «Al mismo tiempo quiero agradecer a Dios que te envió para salvarnos». «No debes hablar de ello con nadie», dijo Lorimer advirtiendo, «ni siquiera a tu padre o a tu hermano. ¿Entiendes?» «Yo entiendo». «Debe ser un secreto, nuestro secreto». Ella volvió su rostro hacia el suyo, y él la miró por un largo momento. «Has estado en mi corazón desde que tengo memoria», dijo, «pero nunca pensé que alguna vez te encontraría fuera de una pintura. Pero estoy aquí, y soy real». «Lo sé», le dijo, «y te lo juro, mi querida preciosa, que moriré antes de permitirte casarte con cualquier hombre, y mucho menos con ese hombre, ese diablo que está torturando a tu padre». Florencia dio un pequeño grito. «Y supongamos que te hiere o te mata». «Me cuidaré mucho por tu bien». La besó de nuevo, un beso tierno y amoroso que los hizo sentir como si estuvieran flotando en el aire, a millas de distancia de la tierra. Luego, cuando volvieron a la realidad, Lorimer se levantó de la cama con un suspiro. «Buenas noches, mi preciosa, mi hermosa futura esposa», le dijo. La profundidad de su voz y el amor en sus ojos la hicieron levantar sus labios hacia los suyos, pero él solo tomó sus manos una tras otra, las besó suavemente y las giró para besar las palmas apasionada e insistentemente. Luego, como si se obligara a hacerlo, cruzó la habitación hacia la ventana. Solo mientras se movía entre las cortinas miró hacia atrás para verla mirándolo, con los ojos muy abiertos y aprensivos, sus manos entrelazadas como si ya estuviera orando por él. Él le sonrió y luego las cortinas se cerraron detrás de él, y se balanceó sobre el balcón y comenzó lenta y minuciosamente a descender hacia el suelo. Hicks estaba esperando donde Lorimer lo había dejado y se alejaron, al principio tranquilamente a través del bosque en caso de que alguien los escuchara irse. Luego, cuando llegaron a campo abierto y la luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que pudieran ver su camino sin preocuparse, galoparon tan fuerte como pudieron hacia la villa. Solo cuando volvieron a poner los caballos en los establos y Hicks estaba ayudando a Lorimer a desnudarse, hablaron por primera vez. «Mañana tienes que visitar el palacio del príncipe de Gorizia», dijo Lorimer. «Quiero que tú, Hicks, seas tan inteligente como lo has sido hoy. Y, lo más importante de todo, que averigües en qué habitación duerme el príncipe Vicente y la forma más fácil de abordarlo». «No quieres forzar a tu suerte, mi señor», dijo Hicks. «Es algo que tengo que hacer», respondió Lorimer. «Y sabes que debo confiar en ti, Hicks, para descubrir todo lo que puedas». Sería imposible para él ir a visitar a los Goricias a menos que... Se detuvo por un momento. Pensó de repente si bien podría ser un error para Sir Julius llevarlo allí, quien había hecho bastante obvio lo que pensaba de los Goricias, que sería muy diferente si fuera tomado por la condesa. Cuando Hicks lo dejó, estaba en la cama, pero no estaba durmiendo. Su cerebro estaba trabajando con una intensidad rápida que en el pasado lo había hecho tan exitoso en muchas misiones diferentes que había emprendido en Europa. Había aprendido a nunca subestimar el posible valor de un contacto hecho con nadie, por insignificante o poco importante que pudiera parecer en su esquema general. Alguien en el pasado, y él no podía recordar ahora quién, había dicho: «Incluso el guijarro más pequeño puede traer una gran onda». Y era algo que siempre había recordado. Ahora sentía que, si bien había imaginado que la condesa no era importante para él desde que conoció a Florencia, ella definitivamente podría tener sus usos. Cuando finalmente cerró los ojos y se preparó para dormir, ya estaba establecido en su mente un plan en el que calculaba cada movimiento. Al mismo tiempo, aunque sus cómplices en episodios pasados no lo creyeron, estaba tomando la menor cantidad de oportunidades posible para no usar su propio bien, sino por el de Florencia. Cuando Lorimer bajó a desayunar,
Lo sirvieron en una terraza fuera del comedor, pero no había señales de su anfitrión. Incluso cuando había dormido solo 3 o 4 horas se sentía fresco y alerta, y no en lo más mínimo cansado. Se había entrenado a lo largo de los años para arreglárselas con tanto o tan poco sueño como fuera necesario, sin sentir la pérdida de él cuando se viera obligado a trabajar hasta altas horas durante la noche. No se sorprendió cuando, tan pronto como se sentó a la mesa del desayuno, un lacayo vino a decir: «Lamento informarle, mi señor, que Sir Julius ha tenido una noche inquieta y por lo tanto ha decidido quedarse en la cama hasta la hora del almuerzo». «Lo entiendo perfectamente», respondió Lord Mer. «Dile a Sir Julius que creo que es sabio, y como tengo un llamado que hacer en la ciudad, sé que lo entenderá si tomo prestado su carruaje». Más tarde en la mañana, Lord Mer condujo a la casa de la condesa Mazara, deteniéndose solo en el camino para comprar una gran canasta de orquídeas, que pensó que era una flor apropiada para la dama en cuestión. En la tienda también había unos lirios muy bonitos que le recordaban a Florencia. Anhelaba enviárselos, pero sabía que sería un error. Pensó, sin embargo, que llegaría el día en que la rodearía con las flores blancas que coincidían con su pureza y que de alguna manera siempre estaban asociadas con su mente con las imágenes de Rafael de la Virgen. Tomó poco tiempo para que la canasta de orquídeas fuera de la tienda al carruaje. Luego siguió conduciendo, sacando deliberadamente a Florencia de su mente para concentrarse en la condesa. Como él había anticipado, ella estaba encantada de verlo, y con poca demora entró en la habitación lateral a donde lo habían llevado. Ella llevaba una prenda muy atractiva que él sabía que era poco convencional tan temprano en el día. «He estado deseando volver a verlo, mi señor», dijo la condesa mientras él besaba su mano. «Habría venido ayer, si hubiera sido posible», dijo Lord Mer, «pero Sir Julius me llevó al palacio de Isogino». La condesa sonrió. «Pensé que lo haría, y estoy segura de que disfrutaste todas sus obras de arte». «Sí, son magníficas. Después de eso, sé que me avergonzaré de mostrarte mi propia y pequeña colección», dijo la condesa con cierta pesadez. «Sabes que estoy deseando verla», respondió Lord Mer galantemente. Hizo una pausa y luego continuó. «También tengo bastante curiosidad por ver la colección perteneciente a los Goricias». «No es tan buena como la de los Ojinos», dijo la condesa. «He oído de eso», respondió Lord Mer. «Pero el conde de Rosebery, quien, como sabrás, es nuestro secretario de Asuntos Exteriores, me estaban diciendo que tienen 2 cuadros excepcionales que ciertamente debería tratar de ver mientras estoy en Florencia». Esta fue una conjetura audaz, pero la condesa rápidamente proporcionó la respuesta. «¿Te refieres al de Leonardo da Vinci y al Ingres? Sí, supongo que debemos admitir que son excepcionales». «Me encantaría verlos contigo», dijo Lord Mer. Habló de una manera tan halagadora que la condesa cayó con demasiada facilidad en la trampa que él le había puesto, y respondió: «Iremos juntos después del almuerzo». «No puedo imaginar nada más encantador», respondió Lord Mer. Impidió que la condesa lo llevara inmediatamente a su propia galería de imágenes, que estaba bastante seguro de que terminaría en sus aposentos privados, diciendo que tenía una cita en la embajada británica. Lord Mer prometió que regresaría con ella lo más rápido posible, y la dejó haciendo arreglos para la tarde y enviando a un mozo para informar al príncipe que llegarían alrededor de las 12 en punto. Lord Mer, porque sabía que era un error para él decir mentiras innecesarias, fue inmediatamente a la embajada británica para presentar sus respetos al embajador sin perder mucho tiempo al respecto. En su camino de regreso a la villa, detuvo el carruaje en el Ponte Vecchio, famoso por sus joyerías, las más famosas de las cuales fue la de Giovanni. Lord Mer recordó al anciano de una visita anterior, y después de haberlo estrechado la mano, se sentó en su pequeña oficina privada. «¿Puedo hacer algo por usted, mi señor?», preguntó el joyero. Lord Mer explicó que estaba buscando un regalo para su hermana, e inspeccionó algunas exquisitas piezas de coral engastadas con diamantes. Finalmente, después de algunas deliberaciones, eligió un par de aretes y un anillo para combinar. También ordenó que se hiciera un collar junto con ellos, y sabía que harían un regalo especial para Florencia cuando pudiera darle algunas de las muchas cosas que planeaba para ella. Solo cuando Giovanni estaba haciendo la cuenta y uno de sus asistentes estaba empacando los pendientes y el anillo, Lord Mer dijo casualmente:
Escuché que está haciendo algunas reparaciones al famoso collar perteneciente a los ojinos. A menudo he pensado que era la pieza de joyería más fabulosa de toda Europa. Tiene razón, mi señor, dijo Giovanni. De hecho, es solo una alegría para mí solo mirarlo, y mucho menos trabajar en él. Él dio un pequeño suspiro, luego agregó: Espero que el príncipe Antonio te haya dicho que me lo trajo anoche. No sabía lo contento que estaba de verlo. ¿Por qué particularmente? Lorimer preguntó. Porque, mi señor, ha habido rumores sobre Florencia de que el collar había salido de la ciudad. Como sabe, Florencia está muy celosa de sus tesoros, y los coleccionistas ya han estado haciendo averiguaciones tras algunos rumores maliciosos de que el príncipe Disogino estaba vendiendo cuadros de su palacio. Por supuesto que no lo creía, pero ya sabe cómo se habla y se exageran estas cosas. Por supuesto, dijo Lorimer, la gente hará un escándalo por nada. Bueno, puedo decirle a cualquiera que me pregunte que el collar está aquí y es tan hermoso como siempre. Espero que se lo diga a todos, dijo Lorimer. Tengo un gran respeto por el príncipe Disogino y no me gustaría pensar que estaba siendo difamado. Tiene razón, mi señor, dijo Giovanni. Él es un hombre noble, pero como todos los grandes nobles, también tiene sus enemigos. No había duda de quién estaba hablando y Lorimer dijo con un fingido aire de sorpresa: Seguramente esas ridículas venganzas pasadas de moda no continúan hoy. Me temo que sí, dijo Giovanni, y hay un rumor, aunque no puedo creer que sea cierto, de que la princesa Florencia Disogino se va a casar con el príncipe Vicente de Gorizia. Lorimer pareció sorprendido. Apenas puedo creer que sea cierto, porque por lo que he escuchado no es un joven particularmente deseable. Él es malvado, mi señor, realmente malvado. Si supieran la forma en que se comporta casi todas las noches en la parte baja de la ciudad, estaría horrorizado. El viejo joyero habló con una nota de disgusto en su voz que le decía a Lorimer que lo que Sir Julius había dicho de los excesos del príncipe Vicente era indudablemente cierto. ¿No hay nada que se pueda hacer para evitar que se comporte de esa manera?, preguntó. Seguramente sus víctimas y sus padres deben hacer algo. Lo matarían, señor, si tuvieran la oportunidad, dijo Giovanni. Su voz bajó cuando agregó: Creo que un hombre estaba tan indignado por el comportamiento del príncipe hacia su hija que lo atacó. Pero el guardaespaldas del príncipe, siempre tiene uno con él por la noche, lo mató primero. Una pena, Lorimer comentó lacónicamente. Se puso de pie mientras hablaba, y había descubierto lo que quería saber. Su paquete estaba listo para él y se despidió de Giovanni. Después de caminar de regreso a su carruaje, regresó a la villa, sabiendo que después del almuerzo de la condesa lo estaría esperando ansiosamente con una invitación en sus ojos oscuros, que serían aún más insistentes de lo que habían sido la noche en que la había conocido. Hasta aquí llega el capítulo 4 de la novela Milagro para una Madonna de Barbara Cartland. Yo sé que pronto esta novela va a ser una de sus favoritas, porque está muy interesante, está muy bien manejado todo, y como siempre Bárbara se lució. Les invito a que me dejen un like y a ver el siguiente capítulo. Bye.